saludan Lodi y Marcelo. Buen día, ¿cómo están? Como Buen siempre, un gusto día, Muy hablar con bien, ustedes. muy buen día, bien. buen día. Bueno, estos datos que se conocen el fin de semana. Hablemos, ¿querés empezar por la imagen de Milei o por Argentina ante el mundo? Elegí por dónde empezamos. Empecemos por algo más Ajá. tranqui, digamos, para ver cómo viene la opinión pública de los argentinos sobre la política exterior de Cancillería y la gestión nacional y cómo ven la sociedad, el posicionamiento actual en este mundo que está en jaque, Ujú, no ocurrido muchos cambios. Por un lado, el triste fallecimiento del Papa Francisco, los cambios que se están dando mundialmente entre esta nueva Guerra Fría, entre Estados Unidos y China, que han generado nuevos impactos y estrategias de juego en la economía internacional, en el comercio internacional. Y acá es donde vemos que el 50% de los argentinos prima y busca una neutralidad en esta nueva guerra fría que se está dando. ujú. Sí, sí, sí. Por otro lado, sí, No, sí quiero saber quiénes aparecen acá en esta guerra, quiénes aparecen, bueno, esto todo es también en vista de ustedes y la mirada de los argentinos, pero quiénes aparecen más fuerte en esta economía mundial en jaque. hay tres actores super claves, que por un lado es obviamente Estados Unidos, Donald Trump, en la cual hay un 60% de los argentinos consideran que este país es el principal causador de Ujú, conflictos a lo largo y ancho del mundo. Luego tenemos a Rusia, que está en un conflicto con Ucrania desde hace años, y hay un 50% de argentinos que lo considera como un actor que genera grandes tensiones en el mundo. Ujú. Y por último, otro Sí. actor clave es China, sí. que ha aumentado y crecido exponencialmente en los últimos años y que lo ven también los argentinos con un nivel de desconfianza porque todavía no se sabe hacia dónde apunta, o sea, sabemos hacia dónde apunta, pero ha generado bastante controversia con su política exterior. Ujú. ¿Y cómo influye la figura de Javier Milei en las relaciones bilaterales con países, por ejemplo, como Estados Unidos o China? Ahí vemos cómo su discurso ideológico se ha posicionado bajo la ala de Donald Trump. Mm, Y esto también no ha generado mucha simpatía para los argentinos. Hay Ujú, un 65% de los argentinos que considera que la política exterior que está tomando la gestión nacional no es la correcta. ujú, Por otro lado, vemos cómo su posicionamiento diplomático ha cambiado, por un lado lo ideológico y por otro lado lo pragmático, insultando muchas veces a líderes internacionales como Colombia, Brasil, incluso China, pero al final se termina ujú. juntando por la diplomacia. Sí, Esto genera mucho ruido para los argentinos y que un 58% considera que la imagen en Argentina en el mundo ha empeorado. Solo un ah, 41% dice que ha mejorado. y en cuestiones como estas, cuestiones de la guerra comercial, ¿el argentino cree que no hay que meterse directamente o hay que meterse de lleno desde el gobierno nacional? Prima la sociedad argentina y la opinión pública la neutralidad. Un Ujú, 52% considera que debe mantener su posicionamiento histórico de neutralidad, de no posicionarse en ninguno de los bandos, porque por un lado está la guerra esta fría, de comercial, sí. y por otro lado también están la parte del hard power, las guerras que se están produciendo en China, Ucrania, Israel, Gaza, que pueden generar grandes complicaciones Ujú, en un futuro para el país, meterse de lleno en ello. Por ujú. eso la sociedad prima tanto la neutralidad, que es la línea de eje que ha mantenido Cancillería desde casi el inicio de nuestro nacimiento. ujú. Pasemos a Por Milei. otro, Sí, 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 sí. vamos con Milei. Sí, 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 pasemos, digamos, a nuestro país, pasemos a el apoyo a Milei. Si sigue apoyando la gente y de qué manera, o ha caído un poco en su imagen el presidente argentino. Como todos los meses, la economía sigue siendo la principal problemática para los argentinos y para el país. Ujú, Por un sí. lado tenemos una macroeconomía que ha mejorado, la quita del cepo que ha generado cierta estabilidad en los indicadores macros, Ujú, pero la gran problemática, que es el 85% de la población, es la microeconomía.
Ujú. Vemos que un 63% de los argentinos considera que los precios han aumentado y ha habido una inflación en los últimos meses. Sí, 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 inflación por ahí. Obviamente esto está generando no solamente descreimiento hacia la gestión, sino también poca credibilidad a los discursos del presidente, Ujú. y esto ha generado que su imagen y su gestión estén en un 41 puntos. Sí. Ujú. Si comparamos con el anterior estudio, Ha bajado 2 puntos, ujú, siendo ya este su piso de las mediciones que tenemos, sí, Ujú. sí. ya que tuvo sus pisos en julio, agosto del año pasado en 42, 43, y ahora nuevamente cayó a 41, luego de varios escándalos, Ujú. Ujú. empezando principalmente con el tema de la criptomoneda Libra. Sí, ¿y la gente opina o mide el plan económico que puede llegar a tener la oposición a Milei? Ahí es otro tema, que a los argentinos hay un núcleo duro que sigue apoyando a Javier Milei y que tienen simpatía por las políticas. Ujú. Y también hay un 65% de los argentinos, es decir, no solamente este núcleo duro, sino más del 50%, creen que la oposición no tiene un plan económico, lo cual Ujú. es un número muy contundente y que te llama la atención y que tiene que llamar la atención también a la oposición, de que consideran que la sociedad no existe un recurso y un plan a futuro para lo económico. Ujú. Ujú. Ah, Y con respecto a justamente lo que está sucediendo en el país, ¿cuál es el nivel de acuerdo con la frase de ¿Milei está destruyendo el Estado? Acá hay un 62% que cree que sí, lo está destruyendo. Y acá hay dos temas. Uno es los votantes de Milei, que lo ven como algo positivo, este achicamiento, esta motosierra. Y hay también el votante, no votante de Milei, Ujú. que considera que la destrucción del Estado es algo nocivo y muy perjudicial a futuro, ujú. principalmente en los términos de educación y salud, Sí. que son las principales preocupaciones que han estado aumentando en los últimos meses debido a los aumentos de las prepagas, de las escolares privadas, y también ha aumentado los usuarios en la salud y educación pública, y está generando esa preocupación en la sociedad. Ujú. Sí, está bueno cómo lo miden ustedes dividiendo los votantes de Massa en el balotaje, los votantes de Milei en el balotaje, porque cada uno tiene su mirada, pero también las diferencias son abismales entre uno y otro. Sí, vemos que existe esta grieta Ujú. nuevamente. Se ha construido la grieta del kirchnerismo versus antikirchnerismo, Sí, macrismo, y ahora hay un nuevo ismo que es el mileísmo, Mileísmo. que no solamente está generando esta grieta mucho más abrupta y discursiva, mucho más violenta que las anteriores, Ujú, y que también la vemos que se ha construido muy rápido ideológicamente. ujú. La gente Esta se... Sí, grieta de sí. esto, sí. Sí, sí, sí. La gente se mete de lleno también en lo que pasa en el Congreso o no mira casi el tema parlamentario. El tema parlamentario para la sociedad es algo que está en un segundo plano. Ujú, Los legisladores, la sociedad lo ve como algo que no están resolviendo respuestas, que no accionan de forma correcta y de forma eficaz. Entonces ven que hay un gran problema en el Congreso, ujú, pero sí le dan mucha importancia a la conformación de ahora, como la nueva conformación a partir de diciembre, luego de las elecciones en octubre de este año. Ujú. ujú. Y hablando del Congreso, ¿el Congreso tiene que ponerle más límites al presidente? Hay un 55% de los argentinos que consideran que tienen que ponerle más límite, que tiene Ujú. que crecer la oposición, pero acá vemos que también hay dos bloques grandes, ¿no? Sí. Por un lado, un 40% de la Libertad Avanza y sus aliados, y luego un 30-35% que apoya fervientemente a un antimileísmo como el kirchnerismo o peronismo. Ujú. Ujú, Y luego hay un gran porcentaje de la sociedad que está ahí muy pendular, que veremos qué realiza para las elecciones de este año. ujú. Sí, pero si según este estudio vamos a elecciones este domingo, el domingo que viene, ¿gana la Libertad Avanza? Exacto. Hicimos una medición en la cual la Libertad Avanza está en 34 puntos, y si va en alianza con el PRO llega a casi los 40. Ah, mira, sí, sí, Unión sí. por la Patria, el peronismo, está en 33, 34 puntos en ambos escenarios.
No Sí, se mueve de ese porcentaje. bien, pero hoy está Luego arriba. hay una gran franja de indecisos, Ujú, que está entre 15 y 17 puntos, que es el que va a terminar de pendular la elección de un lado u otro, que seguramente va a ser más por el contexto económico que por Claro, lo ideológico. sin Siempre. Pero dudas, hay ¿eh? que tener en cuenta que Ujú. esto es una lógica nacional y no una lógica provincial, teniendo en cuenta que van a ser elecciones provinciales Ujú, y por lo tanto vemos que hay muchas provincias como en Misiones, sí, Córdoba, Río Negro, que los gobernadores van a jugar muy fuerte y pueden generar una tercera vía en esta polarización que se ha dado a nivel nacional. sí, 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 se va a tener algún panorama diferente sin, y también pensando que de acá, esta medición nacional, puede pasar muchas cosas de acá a octubre. Coincido, porque primero tenemos incluso una elección que se va a nacionalizar, Ujú, que vemos que es la de Capital Federal, que se sí, ha atomizado mucho. Por un lado Unión por la Patria, el PRO, el mileísmo, incluso Marra, la Reta, que son incisiones de los mismos grandes partidos. Por ujú, eso creo que eso va a ser un punto de cambio de estrategia y de mirada hacia octubre de este año en alianzas estratégicas, principalmente entre el PRO y la Libertad Avanza en todas las provincias. Recordemos que en el 2023 en varias provincias la Libertad Avanza no presentó candidatos a diputados y senadores. ajá, Por lo tanto, seguramente esta alianza le va a generar una mejora contundente y actuación territorial. muchísimas gracias por tu tiempo, Facundo, y un abrazo grande. Por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenos días. Nos vemos, Buen hasta día, buen luego. día. Facundo Londeros, analista político de la consultora Suban Córdoba y Asociados, y han presentado al cierre del fin de semana, el domingo, presentan estos datos que marcan cómo está Argentina ante el mundo, ante lo que sucede. La economía está en guerra comercial, la economía está en jaque mundial, así lo titulan en esta encuesta, y marcan a los líderes mundiales Ujú. jugando al ajedrez. Es algo Y a ver de que marca bien. qué, claro, nosotros estamos como alineados con Estados Unidos, Sí, ¿no? sí. Y vemos ahí cómo quedamos también con esta guerra comercial de la que hablabas, Ujú, nada más ni nada menos que con China. sí. Y después, bueno, hablando sobre la imagen del presidente Milei y de la Libertad Avanza, si vamos a elecciones ahora, según este estudio, obviamente gana a nivel nacional la Libertad Avanza, pero eh, es un estudio de opinión pública de ahora, porque esto puede cambiar, puede ir fluctuando para más o menos, pero en cuanto van pasando los meses de cara a las elecciones nacionales, porque tengamos en cuenta esto y Ujú. marcado bien Facundo, tenemos elecciones provinciales, como el caso de Misiones, y otras que van a comenzar en otras provincias ahora, el 11 de mayo. De todas maneras hay bastante paridad, en Ujú. los datos Sí, que bastante, arrojabas, ¿eh? bastante. Bueno, 9 de la mañana, 14 minutos ahora. Mañana con sol en la ciudad de Posadas. Linda temperatura para aquellos que les gusta fresquito. En este momento, 14 grados.